Hola, hola, buenos días, amigos, hermanos, eh, hermanos en Cristo, amigos conciudadanos. Les saluda pues su amigo y servidor en Cristo, Esteban Vera, y la Iglesia Cristiana del Aire, GESET. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo donde nos vean, donde nos escuchen. Esperando que el Señor, el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, os bendiga grande, rica y poderosamente en todo, en todo. Amén. Gloria a Dios. Sé que para muchos serán pues opositores a lo que yo voy a referirme. Y opositores por muchas razones. O sea, la mayoría de los que me vean y de los que me escuchen, pues van a ser opositores. Pero igual hay que decirlo, porque el Señor, el Cristo, el Salvador del mundo, cuando vino a la tierra, pues no vino para ser laureado, no vino para ser aplaudido, y Él, sabiendo de que eso no iba a ser así, aún igual, Él pues hizo lo que tenía que hacer y lo que debía de hacer. Amén. Ahora, ni siquiera pues yo me estoy comparando con Cristo, para nada, en absoluto. Lo que me refiero es que pues si a Cristo, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que tiene la verdad, el que es la verdad, amén, fue rechazado, ¿cuánto más pues yo, un pecador arrepentido? ¿Cuánto más voy a ser rechazado yo pues, un pecador arrepentido? Así que dicho esto, pues quiero referirme a algo que eh, tiene que ver pues con una vida espiritual, pero que mirándolo así de una forma literal, tiene que ver más con lo político. Y la gente me va a rechazar también por esto, porque ya no metas lo político en las cosas espirituales, pero ¿en dónde no está el Señor? ¿En dónde no está la palabra, el ojo y el oído de Dios? ¿Acaso habrá algún rincón de la tierra o el mundo celestial o terrenal en la cual Dios no esté? Dios está en todo. Así que voy a referirme a lo que tiene que ver pues con capitalismo y socialismo. Capitalismo y socialismo. En el mundo entero, lo que prevalece es el capitalismo. El socialismo está pues un poco por debajo, yo diría que mucho, pero vamos a decir que un poco por debajo del capitalismo. O sea, el capitalismo es el que gobierna el mundo. El socialismo da manotazos de ahogado, como quien dice, pues por pretender encimarse sobre el capitalismo, lo que no lo ha podido lograr pues durante cientos y tal vez miles de años. El capitalismo es el que gobierna el mundo entero. El capitalismo es el que está a la cabeza de la gobernanza de los pueblos y naciones, aunque en puntos como que diríamos lunares en el mundo, en la tierra, pues hay sectores socialistas. Pero esos sectores, puntos, en naciones como naciones socialistas, pues están sujetas, aún siendo socialistas, están sujetas al capitalismo. ¿Por qué? Porque le hacen un vallado, una encerrona, un encierro a ese sector, a un país, a una nación, una región que es socialista, pues el capitalismo los encierra. Y al encerrarlo, aunque no se vea de forma directa, está gobernando el capitalismo. ¿Por qué?
porque lo tiene sujeto a ese sector, a esa región, a ese pueblo, a esa nación que es socialista. El capitalismo lo tiene sujeto. Así que por donde quiera que lo miremos, el capitalismo es el que gobierna, es el que está a la cabeza de todo pues, el pueblo y la humanidad entera. Ahora, si ese capitalismo es el que gobierna, ¿por qué el mundo está en miseria? ¿Por qué el mundo está en miseria? Y alguien me dirá, pero el mundo no está en miseria, porque tú vas, por ejemplo, a una Alemania, tú verás pues grandes y hermosas ciudades y comercios y empresas y la gente vive bien y la gente vive así, y tú vas a Estados Unidos y tú vas a, qué sé yo, yo nombro así al azar países, por decir, tú vas a una Italia, tú vas a una Inglaterra, tú vas a un, qué sé yo, pues a una ciudad, a un estado de Estados Unidos, y tú vas a ver cosas buenas que promueve el capitalismo y que sustenta el capitalismo. Y bueno, bien, pero si nosotros hablamos en términos globales, o sea, más de la mitad, una tercera parte de la tierra vive en la miseria. Y yo diría que hasta más de una tercera parte. Pero digamos que una tercera parte vive en la miseria, vive en la angustia, vive en la desesperación, vive en situación crítica. ¿Y por qué, si el capitalismo es el que gobierna, por qué el mundo no es pues un paraíso de rosas? ¿Por qué el mundo no es un paraíso de rosas si es el capitalismo lo bueno, lo excelente, lo maravilloso y lo que da pues bienestar al hombre, a las familias y a los pueblos? ¿Por qué? ¿Por qué esas 3/4 partes de la humanidad vive en desgracia, en miseria, en el caos? Ahora mismo nosotros vemos en este 2025, vemos por ejemplo en América, y por decir solo en América, no yéndome a Europa, nosotros vemos pues en América el país más poderoso del mundo, que está en América, se llama Estados Unidos, vive en un caos social, político, económico, de todas las formas y maneras. ¿Por qué el resto de América, me refiero a América, toda América, ¿por qué vive en caos? Usted vaya a México, otra nación grande, muertes todos los días, hambre, miseria, asesinato, delincuencia, supera ya, o sea, las cosas malas superan a las buenas. Se dice pues que es un país, ahora dicen gobernado por un gobierno de izquierda, pero todo el tiempo ha sido así. Usted vaya a Colombia, vaya a Venezuela. ¿Por qué ahora gobierna en Venezuela un partido de izquierda? Porque el de derecha, los de derecha, nunca lo hicieron bien. Yo ya, como siempre digo, yo ya soy un hombre viejo, de más de 60 años de edad, y viendo los gobiernos de derecha que han habido en Venezuela, toda la vida han vivido pues entre la espada y la pared, con corrupción, delincuencia y atrocidades. Que si estuvo un poquito mejor que ahora, sí, porque así son las naciones, pues. Un año están bien, otra época está un poco mal, pero nunca están bien. Nunca están bien por decir, en un 80%. Están bien en un 50, a 55, a 60%,
están bien frente al mal, pero no pasan de ahí. Nunca un país está bien en un 80-90%. Entonces significa que el capitalismo no es todo lo bueno que parece. ¿Por qué la gente aplaude el capitalismo? Porque el capitalismo te da libertad para delinquir. O sea, te dice, por ejemplo, las empresas delinquen las empresas. El rico delinque, pero no es sometido a justicia. ¿Por qué? Porque dice, no se lo puede sujetar, porque él está promoviendo trabajo y riqueza. Entonces, lo que delinque esa empresa no es factible juzgarlo. Entonces el rico dice, es que en el capitalismo se mueve y fluctúa las finanzas y esto y lo otro. ¿Por qué? Porque en el capitalismo pues la oferta, se mueve tras la oferta y la demanda. Y como yo lo he dicho siempre, pero sí, se mueve en la oferta y la demanda. ¿Y quién promueve la oferta? El rico. A su favor. La oferta, el rico la mueve a su favor. Y cuando ve que tambalea la oferta a su favor, entonces promueve la demanda a su favor. O sea, siempre va a ser con oferta y en demanda promovido por el rico, pero a su favor, no a favor del pueblo, no a favor de la nación. ¿Por qué, por ejemplo, en las naciones se lucha ferozmente, por ejemplo, por un sueldo limitado? En países capitalistas. ¿Por qué se promueve? ¿Por qué se lucha ferozmente por un sueldo limitado, en el cual el pobre tenga a duras penas, para medio comer? Para medio comer. Nunca el capitalismo dice, bueno, hay que promover pues a los pobres para que tengan cómo vivir, cómo comer, cómo llevar a sus hijos al doctor y tengan cómo pagar sus bienes y servicios. No, dice, limítalos. Eso dice el capitalismo, limítalos hasta el extremo. No los mates, pero haz que sobrevivan solamente. Eso dice el capitalismo. Puedo decir mucho más del capitalismo, pero se me haría el video demasiado largo. ¿Vamos a qué? Al socialismo. El socialismo es otro igual. El socialismo pretende sacar, dice, vamos a luchar por los pobres, pero lo hace a sabiendas. O sea, el que está a la cabeza del socialismo sabe a qué va. Dice, vamos a meterle en la cabeza a los pobres de que vamos a luchar por ellos. Y vamos con esto, metiéndole en la cabeza a los pobres de que vamos a luchar por ellos, entonces ellos van a remar a nuestro favor y seremos nosotros los que nos hagamos ricos, ¿ya? Y al pobre, entonces le tiran mendrugos de lo que le roban al rico, le tiran mendrugos, tampoco, o sea, igual que el capitalista, entonces no para que viva, sino para que sobreviva. Y entonces siempre los tendremos como quien dice un ejército luchando a favor nuestro, pero un ejército de pobres que nunca sacarán la cabeza más allá de la pobreza. Entonces, los dos son iguales, son 50-50 en maldad, perversidad e infernal de corazón. Son igual de perversos, solamente que se cambian de ropaje. El uno
se viste con un ropaje y el otro se viste con otro ropaje. Pero mirándolos con detenimiento, los dos visten de negro. De negro. ¿Por qué? De negro infernal. De negro, corrupción y podredumbre. Los dos son iguales. El uno se viste de una manera y el otro se viste de otra manera. Pero los dos tienen el mismo color. El color fúnebre de la maldad y del desprecio. ¿Ya? Entonces, el socialista dice, ¿sabe qué? Vamos a quitarle al rico para darle al pobre. Y destruye la riqueza y destruye las empresas para repartirlas a centímetros por persona. Y entonces ese centímetro ya no puede producir porque es tan pequeño, es apenas centímetros, entonces no tiene fuerza para producir. ¿Ya? No tiene fuerza para producir porque se dividió lo que era un solo cuerpo, lo que era un solo pilar vigoroso y fuerte, entonces se lo divide en 1000 pedazos. Y entonces, pero el pobre, ingenuo, inexperto, dice, qué bueno que es el socialismo. Ya nos dio, le quitamos al pobre y se goza, y le quitamos al rico y se goza en quitarle al rico su riqueza, pero él no sale de su pobreza. Entonces, ambos lados son destrucción, engendros del infierno, engendros del Seol, para someter al pobre. ¿Por qué los pobres no han salido de la pobreza si el capitalismo es bueno? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en los países socialistas, ¿por qué si el socialismo es bueno? Porque no saca a su país del socialismo. Por este lado de América tenemos un Cuba que ya tiene como 70 años en el socialismo y dice, el socialismo es bueno, pero vive en la más horrenda miseria. Dice, no es que es culpa del capitalismo. Bueno, vamos a decir que sí. Entonces, tiene 70 años de socialismo. ¿Por qué no ha vencido el capitalismo? Si es tan bueno, ¿por qué no lo has vencido? En Venezuela ya tiene 40 años el socialismo, más de 40 años el socialismo. Bueno, y dice, es culpa del capitalismo que estamos así. Bueno, está bien, te voy a creer. Si tienes 50 años, ¿cuándo esperas vencer al capitalismo? Cuando tengas 500 años. ¿Cuándo? Entonces significa que no puedes vencer porque no tiene las armas, no tiene sabiduría, no tiene inteligencia, no tiene la sagacidad, no tiene la astucia, no tiene el amor para vencer al capitalismo. Entonces significa que lo que estás haciendo está tan malo como el capitalismo. Buenas tardes, compatriotas, amigos que me ven y que me escuchan.